Estamos compartiendo esta jornada de jueves, como es habitual, con el historiador Héctor Iaconis. Hoy algo que tiene que ver con ramos generales de Peláez y Hermanos, ¿no? Efectivamente, Raúl. Tema. Parte de la historia, ¿no?, de los tantos ramos generales que ha tenido la historia del 9 de julio. Héctor, bienvenido, buen día. Buenos días, Raúl. Muchas gracias, como siempre. Un saludo muy grande para todos los oyentes. Y efectivamente, la idea hoy es recordar la historia, o algunos aspectos de la historia, de un comercio nuevejuliense. Habitualmente en este espacio recordamos a personajes, comercios, industrias que se desarrollan y además, por supuesto, sucesos históricos. El 9 de julio tuvo una vida comercial muy activa a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Fueron periodos en las décadas de 1880 y 1990 en que se crearon grandes y poderosos, podemos decir económicamente, almacenes de ramos generales que contribuyeron notablemente a la economía de la comunidad. Entre esos comercios de ramos generales estaba el de Peláez Hermanos, que funcionó primero en la calle Salta y que luego se trasladó a una esquina muy emblemática de 9 de julio, que es la esquina de la calle Boulevard Buenos Aires, que después se llamó Primer Centenario y luego San Martín, esquina Mendoza, que para los memoriosos, más no de la época del almacén de Peláez, pero más cercanos, es la esquina donde funcionó Casa Cañón, el famoso local del almacén de ramos generales, que esa esquina fue históricamente, ¿no es cierto?, espacio para estos grandes almacenes. Y precisamente fue en ese lugar donde funcionó durante muchos años la empresa de los hermanos Peláez, que vale recordar que no era la única casa, porque en realidad la firma Peláez Hermanos nace en Suipacha. Tres hermanos, César, Arturo y Enrique Peláez, fueron los que constituyen originalmente la firma. Uno de ellos se queda en Suipacha, en la que sería la casa matriz o casa central, y Enrique y Arturo se radican el 9 de julio, junto con otra parte de su familia, para establecer este almacén de ramos generales, que, como podrán apreciar quienes nos sigan a través de YouTube, y a partir de un aviso de la época, un aviso comercial publicado por el periódico El Luchador en 1910, Peláez Hermanos era un almacén, tienda, con anexo de ferretería, corralón de maderas, fábrica, tenían filetería también, ¿no es cierto? Tenían acopio de hierros, puertas, ventanas, maquinaria agrícola, también insumos industriales y, como era común en esa época, el acopio de cereales, ¿no es cierto? De estos grandes almacenes además tenían acopio y por lo general eran pequeños, podemos decir, espacios para las finanzas, no digamos un banco, pero sí instituciones comercios que permitían también el acceso a algunos créditos a partir del acopio de estos, de ser acopiadores de cereales. Un comercio bien puesto, ¿no? Efectivamente, si nosotros observamos los registros que se conservan en el libro de matrícula del comercio, giraba Peláez Hermanos con un capital muy importante, un capital comercial declarado muy importante. El registro de comercio que se conserva en el Archivo Museo Histórico Local, estamos hablando de registros de comercios de comienzos del siglo XX. En 1911, Arturo y Enrique se retiran de la firma, ¿no es cierto?, y la firma queda compuesta a partir de entonces por Segundo Pico, Alejo Rodríguez y Amador García. Segundo Pico estaba emparentado con Arturo Peláez, era hijo político de Arturo Peláez. En 1921 desaparecen de 9 de julio, es decir, cierra el almacén de ramos generales, ¿no es cierto?, 10 años después de haberse retirado los hermanos Peláez,
cierra el almacén de Ramos Generales y trasladan ese almacén con otra denominación a Dudignac, a la localidad de Dudignac, con la conocida denominación de García, Alonso y compañía, que fue durante mucho tiempo una firma reconocida en Dudignac. Al recordar el almacén de Ramos Generales de Peláez, recordamos también a sus propietarios, ¿no es cierto?, Arturo y Enrique, y el compromiso que tuvieron ellos siendo inmigrantes españoles con la comunidad del 9 de julio, con la comunidad que les fue adoptiva. Ambos fueron integrantes de la Sociedad Española del 9 de julio, ambos también contribuyeron para la instalación del segundo polígono de tiro, ambos fueron referentes de la colectividad española. Y para quienes deseen ahondar sobre la biografía de Arturo y de Enrique Peláez, existe un muy buen trabajo, que es la historia de la sociedad española, escrita por Henry Esnar, editada en 1982, que es un excelente estudio sobre esta institución, y ahí se los recuerda a Enrique y Arturo Peláez. Así que en este espacio hemos querido hoy recordar un comercio del 9 de julio, rendir homenaje a estos personajes y de nuestra historia, y al mismo tiempo, Raúl, destacar el esfuerzo de estos inmigrantes españoles, como en este caso, como también lo hicieron los italianos y de otras nacionalidades, de establecer con gran esfuerzo un emprendimiento comercial en la comunidad y favorecer para el desarrollo económico del pueblo. Bueno, realmente un lindo lugar que marcó historia y, como dijimos al comienzo, ¿no?, puesto a toda orquesta, a todo nivel, que para esa época, bueno, no había muchos, ¿no? Exactamente. Había comercios muy variados y los comercios de ramos generales se los puede identificar muy bien a partir de las fuentes históricas. También se los destaca porque, por ejemplo, lo fueron Casa Llorente, lo fueron Lizaso y Sendoya, Ormaechea antes, luego Lizaso y Sendoya, Larrañaga, Quintana y compañía, todos esos almacenes con características distintas cada uno, porque algunos tal vez no tenían acopio de cereales, otros sí, algunos tenían anexos de fábricas de fideos y demás, otros no, algunos tenían, la mayoría tenía corralones de materiales, pero algunos tenían despachos de bebida también, es decir, se ingresaba por un lateral a una parte del salón que quedaba separado del espacio de venta y tenían despacho de bebidas. Los comercios de la talla del de Peláez no tenían despacho de bebida porque no necesitaban disponer de ese recurso, porque estaban orientados a otro espectro comercial. Pero no obstante, eran empresas, como usted dice, Raúl, instaladas con todo lo necesario, a tal punto que si mencionamos el caso de Moro y Domínguez, que fue otro almacén de ramos generales muy interesante de esta ciudad, del cual después nos vamos a referir a su historia, porque tiene una historia muy rica también. Moro y Domínguez llegaron a instalar una usina pequeña de gas para suministrar alumbrado, es decir, luz al propio comercio y al mismo tiempo a vecinos de las inmediaciones, a los cuales les cobraban un canon y les suministraban gas para alumbrado. Es decir, veamos la talla de estos comercios, ¿no es cierto? Y además tenían un rol importante también en la sociedad, porque eran un espacio también de interacción y de encuentro, ¿no es cierto? No es lo mismo ir, o no era, mejor dicho, lo mismo ir a esos comercios, ¿no es cierto? No era lo mismo ir al mercado de abasto, que funcionaba en el siglo XIX y comienzos del XX aquí en 9 de julio, que ir hoy a un supermercado, ¿no? Había otra interacción, porque desde luego era tanta la cantidad de rubros que convivían dentro del mismo espacio, había una relación tan inmediata y tan cercana con los vendedores, que se hacía un vínculo de camaradería muy singular, muy particular en la vida del comercio, tanto así que hasta dentro del corralón se interactuaba
había interacción hasta dentro del mismo corralón de materiales, donde a veces hasta se reunían amigos para, con los proveedores o con los vendedores o con los empleados y demás, confraternizar con un asado. Hay un registro muy interesante, por ejemplo, de una reunión de camaradería en casa Lizazo y Sendoya, en el Corralón, que además se hicieron retratar. Otro también del almacén de Juan Croza, que era más pequeño, el famoso almacén de Croza, más pequeño en comparación al de Peláez, y donde también se reunían, se hacían reuniones de camaradería. Es decir, había una riqueza y una interacción que lógicamente no significa que esos tiempos fueran mejores que los actuales, eran distintos. La vida comercial era distinta y los modos y las formas de relacionarse entre las personas era diferente. Un gusto haber compartido esta jornada, rica historia comercial sin lugar a dudas. Sin duda que sí, Raúl. Muchas gracias por pues siempre el agradecimiento porque me permiten ustedes hacer este pequeño aporte hacia los radioescuchas y hacia quienes nos siguen a través de YouTube. Y muchas gracias a usted y a Raúl de FM Arcoíris, como siempre.